Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es How Change Happens, cómo ocurren los cambios de... Duncan Green. Segunda parte. Exacto. El episodio de hoy es la segunda parte de la revisión de este libro. Los invitamos a escuchar el primer episodio. Que se preocupa sobre cómo los activistas pueden obtener cambios y además de presentarnos lo que el autor denomina un acercamiento sobre sistemas y poder a los cambios en todas las áreas, digamos. Ya sea cambios sociales, de derechos humanos, cambios de políticas económicas, etcétera, etcétera. Vimos los estados, vimos los medios de comunicación, los partidos políticos. Vamos a la escala internacional. Cómo los jugadores internacionales afectan el cambio. Ujú. Yo creo que la gran conclusión a este respecto es que si bien las instituciones internacionales no suelen tener muchos dientes y no pueden hacer valer lo que ellos hacen, sí son sumamente importantes para efectos de determinar qué está bien y qué está mal. Como de permear en este poder invisible de las distintas naciones, de generar esta especie de conciencia social que a la larga termina generando los cambios. Ujú. Entonces, si tenemos acuerdos internacionales de cambios climáticos, si bien un jugador importante como Estados Unidos se salió del acuerdo, sí se generó a nivel global una especie de conciencia. Y eso es muy importante, porque antes del acuerdo internacional no estaba la conciencia. Sí, es importante acá entender que algo como la ONU no tiene poder local, pero tiene esta reputación. Funciona más como un agente, Una especie como poder moral. sí, como un poder moral y a veces de también agente facilitador. Porque este autor es muy claro en que los cambios tienen que surgir de la gente que quiere el cambio. O sea, habla mucho de grassroots, como organizaciones muy pequeñas, grupos muy pequeños locales. Entonces, cuando esos grupos locales pueden recibir quizá ayuda por información, educación, lo que sea, o incluso coordinación, todo eso se empieza a potenciar desde abajo hacia arriba. Empiezas a poner presión por ambos lados. Ujú. Lo que hablaba mucho de... Tienes esta fuerza como internacional moral y tienes estos agentes de cambio abajo. Y pones presión por ambos lados. Completamente. También otros jugadores importantes a nivel internacional son las organizaciones no gubernamentales. Y cita como ejemplo la fundación de Bill y Melinda Gates, que yo la sigo bastante porque es la más grande del planeta en cuanto a recursos, pero los fundadores, Bill Gates y Melinda Gates, son súper transparentes con lo que están haciendo. Entonces, todos aquellos que nos escuchan, si quieren meterse en las redes sociales de esta fundación, es muy buena para subir videos explicativos, artículos, entrevistas. Entonces, si les interesa un poquitito el activismo social mundial, tal vez no ir a estas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la ONU, pero sí ir a estas fundaciones transnacionales. Stan Lee creó una fundación para enseñar a leer y escribir a niños en países en desarrollo. ¿Y es multinacional? Sí. Perfecto. Así que si ustedes tienen intenciones de cambiar el mundo, una de las vías puede ser esas organizaciones. Ujú. Y otro jugador clave a nivel internacional son las corporaciones o empresas transnacionales. Y esto es un tema que tratamos un poquitito hace un par de Un minutos, minuto. pero que hay que tomar en consideración al momento de ver si se pueden hacer cambios o no. Porque muchas veces las empresas multinacionales, por ejemplo las farmacéuticas, Oh. son las que o empujan cambios o bien los paralizan. Mm. Porque tienen mucha fuerza. Sí, y bueno, acá hablaba de casos repugnantes de generación de leyes de patentes que solo existían para permitirle subir un 300-400% el precio de remedios genéricos. Era... Mm.
De hecho, eso es muy curioso, porque ese ejemplo en concreto yo lo encuentro muy controversial, porque por un lado, que un país tenga leyes de propiedad intelectual fuertes es muy bueno, porque genera protección de la invención, genera un incentivo a inventar, un incentivo a innovar, un incentivo a emprender, pero al mismo tiempo tienen este efecto medio perverso de que el inventor es el propietario absoluto, exclusivo y excluyente de esa patente, y en cosas tan importantes como los medicamentos de vida o muerte, que ellos tengan la posibilidad de, gracias a que son de vida o muerte, subirle 500% del precio, ya que tienen esta patente, es controversial, es difícil. Sí. En economía hablamos mucho de lo que es la elasticidad de los precios. Ujú. De que depende. Si un precio es muy elástico, un cambio pequeño en el precio va a afectar mucho la demanda. Si no es elástico, no importa cuánto cambie el precio, tú lo necesitas. Por ejemplo, si es que yo tuviera diabetes y tengo que inyectarme insulina todos los días, y si no lo hago me muero, cualquier precio va a ser el precio correcto porque necesito vivir. Ujú. Y si tú tienes una patente sobre la insulina, sé que no se puede, pero si lo tuvieses, podrías ponerle un precio asqueroso y no habría quien te parara. Y ahí es donde entran estas corporaciones gigantescas que cuando una sociedad se empieza a movilizar contra estos abusos, quienes hacen el lobby para que estas cosas no cambien son estas empresas multinacionales. Sí, y acá él habla también de un tema que era The Race to the Bottom, que sería como la carrera al abismo, donde ciertos estados, especialmente países en desarrollo, por satisfacer a estas transnacionales, finalmente tenían una carrera armamentista por bajar los impuestos al punto donde en verdad el precio porque esta transnacional esté en su país era más caro que cualquier otro beneficio. O sea, era una carrera por bajar los ingresos. Donde el resultado es que todos perdían, menos esta empresa que lo que ocurre es que tiene el poder de negociación. Volviendo a lo que hablamos antes, acá lo importante es saber leer el sistema y cómo el poder afecta a los actores. Porque todos estos ejemplos de casos repugnantes de empresas transnacionales, no importa, los clásicos casos que uno apunta y dice mercado malo, economía mala, capitalismo malo. Todos esos casos ocurren por disparidad de poder y de poder de negociación y transacción, donde tú puedes, donde uno de los actores tiene tanto poder de coerción sobre el otro que no es una decisión libre de mercado. Es algo que no tienes opción. De todas formas, me gustaría precisar un punto donde, si bien nosotros hemos destacado el lado negativo de estas empresas transnacionales, el autor dice, ojo, no siempre son malas. De hecho, muchas veces las empresas transnacionales son muy buenas para los países. Por ejemplo, existen muchos países donde las leyes laborales, las leyes de gobiernos corporativos, de transparencia, de información, son muy, muy, muy anticuadas, muy malas. Y las empresas internacionales vienen con estándares de países desarrollados. Por lo tanto, impulsan en estos países subdesarrollados normativas que benefician a sus trabajadores, benefician los gobiernos corporativos de las empresas, benefician la transparencia y entrega de información, y terminan mejorando los países. Entonces, a mí me da un poco de miedo cuando leo estos capítulos de que las personas se queden solamente con la caricatura de que las transnacionales son malignas, sí. siendo que en realidad el autor es muy genuino y dice, sé realista. Hay empresas buenas y hay empresas malas. Y las empresas buenas son muchas y son muy grandes. Sí. Entonces nunca podemos olvidar esa segunda arista. Acá lo que ocurre es que los casos negativos juegan muy bien con nuestras emociones, de manera que es lo que más resalta, es lo que hace que gritemos. Porque es difícil gritar, Nike paga mejor a las empresas en la India que las otras. Sí, es difícil. Porque de hecho acá citaba, no me acuerdo si era Nike, pero decía que en una entrevista a una de estas personas que trabajaba cosiendo simplemente, prefiero trabajar
en esta fábrica que en una casucha En el pueblo, por ahí. en el pueblo. Sí. Sí, de hecho era Nike, que curiosamente se condice mucho con lo que veíamos del libro de la historia de Nike, que la pueden escuchar en el podcast, donde el autor contaba que se decía, por una campaña de difamación y anticapitalistas, de que sus empresas que explotaban a los niños. Y en realidad, muchas veces, en gran parte de los países, la empresa lo que había hecho era mejorar increíblemente las condiciones laborales de todas esas personas. ¿Por qué? Porque vienen con estos estándares de país desarrollado. Sí. Acá lo importante para los activistas es, uno, saber reconocer cuáles son estas empresas y ver, de nuevo, cuáles son los medios que ellos ven. Porque para Nike su reputación era importante. Y si tú querías efectivamente mejorar la condición de los trabajadores en empresas de Nike en la India, podías generar una campaña de difamación contra esta empresa, mostrando estas imágenes que quizá las condiciones laborales no eran de los estándares que alguien esperaría en Estados Unidos. Uh-huh. El punto es no dejarse llevar por la caricatura de que el mercado es malo, de que las empresas transnacionales son malas, porque como todo en la vida hay jugadores buenos y hay jugadores malos. Por eso, es un sistema. Tienes que saber leer el sistema, distinguir a los participantes y saber dónde los puedes mover, dónde les va a doler. Sí. ¿Qué pueden hacer en concreto los activistas y qué no pueden hacer? Acá es donde el autor menciona lo que tocamos un poco la otra semana, que es el ciudadano activista y la sociedad civil. Uh-huh. El rol que tenemos en nuestras comunidades y en nuestras vidas para generar cambios. Porque es importante recordar que los cambios no siempre tienen que ser algo bombástico como salvar el planeta del cambio climático. Realmente son cosas como no golpear a sus hijos. Sí, sí. Y como conversábamos, esos cambios vienen muchas veces no de una gran ley, sino de que las colectividades, los grupos de fe, las asociaciones de vecinos, etcétera, empiezan a tomar esa norma como algo que es propio de su conducta y lo empiezan a hacer. Exacto. Es casi... ¿Cuál era el filósofo alemán que hablaba de que si tomas una idea, una acción como la máxima social, la harías? Kant. Ya, es bien kantiano. Sí, sí. Me llamó la atención un poco uno de los estudios que hacía el Banco Mundial en Indonesia, donde se había demostrado que para efectos de los beneficios que tiene un hogar, muchas veces es más importante que los miembros del hogar sean parte de una comunidad que qué tan educados estén. Entonces, es muy potente cómo un activista tiene que poner verdadera atención en los grupos de personas que componen una sociedad. Y como decíamos en la primera parte, es un análisis del sistema. ¿Cuál es el sistema imperante y cuáles son los grupos de poder? Que muchas veces los grupos de poder pueden ser el líder tribal con sus personas o bien una cosa más grande como el equipo de fútbol. Sí. Que en Latinoamérica es muy fuerte. Acá el autor también habla de qué hacemos con las protestas. Qué tan efectivas son. Sí. O cómo son una herramienta. Porque no todas las protestas son efectivas. Y también hablaba que había que tener mucho cuidado porque en no todos los países las protestas son seguras. Sí. Existen países donde el nivel de represión es tanto y el riesgo para las personas protestando es tanto que hay que tener mucha consideración a la hora de pensar que esa va a ser la mejor opción. Por un ejemplo donde tenían ese riesgo y lo hicieron de todas formas fue Martin Luther King en Selma. Yeah. Donde específicamente escogió hacer una marcha por los derechos de la gente de color en Estados Unidos y pasar por Selma porque sabía que era uno de los lugares más racistas del país y que iban a estar las cámaras y que los iban a atacar. Yeah. Y eso hizo un punto de quiebre mediático. Sí, de hecho,
me llama mucho la atención el uso de las protestas. Hay que poner atención nuevamente de que este libro está enfocado en ser un manual para los activistas. Por lo tanto, la pregunta que se hace el libro es, tú como activista, ¿te conviene impulsar que se haga una protesta, sí o no? Y como tú muy bien dices, hay que distinguir cuándo. Porque hay veces que es una buena idea y hay veces que es una pésima idea. Lo que sí es cierto es que si es que tú tienes la fuerza que tiene una agrupación social, ya sea un sindicato, una asociación de trabajadores o lo que sea, detrás de una protesta suele tener mayor impacto que una protesta aislada. Entonces, sí, muy de acuerdo contigo. Las protestas pueden ser buenas, pero también pueden ser malas, porque el ejemplo que tú diste es un ejemplo de una protesta violenta con un resultado positivo, pero el autor también cita varias veces donde las protestas simplemente se traducen en literalmente muerte de los protestantes. Y eso te genera un tema, porque si tú eres un activista, hay que acordar el lector ideal de este libro, no quieres que las personas que son parte de tu organización o van a protestar mueran. No, y si quieres eso... Estamos en un problema. Sí, estás en la línea equivocada de trabajo. Sí, sí. Y no lo habla el libro, pero sigo enojado con las protestas que se hicieron acá en el aeropuerto por parte de los taxistas, donde una persona murió. Era un caballero que tuvo, creo, un paro cardíaco. Y quedó atrapado y no pudo salir. Exacto. Sí. De hecho, ese es un tema interesante. ¿Cuándo una protesta representa un verdadero cambio y cuándo es una... Una forma de hacer lobby público. Sí, por ejemplo, yo personalmente estoy muy a favor de la digitalización de los medios de transporte. Entiéndase aplicaciones como Uber, Cabify y todos los demás. Entiendo sí que hay ciertas normas que no están cumpliendo adecuadamente, que son normas de carácter tributario, que deberían pagar más impuestos, deberían tener estándares de seguridad más altos y eso está totalmente adecuado. Pero sí estoy de acuerdo en la digitalización de esos medios. Y cuando veo instituciones como la colectividad de taxistas, cuyo único móvil es no querer el cambio porque afecta su forma de vida y no porque beneficia a todo el mundo, es donde veo que las protestas no siempre son positivas. No, y especialmente porque, de nuevo, y también no es como que gracias a estas aplicaciones va a desaparecer la necesidad de tomar un taxi. Simplemente se transforma. Exacto. ¿Y quién me contaba que habló con, creo que era el fundador de Easy Taxi? ¿Ya? Ah, sí, en el trabajo me contaban que hablaron con el fundador de Easy Taxi, que el fundador de Easy Taxi tenía la documentación de, mira, los taxistas que usan Easy Taxi suben sus ingresos en un 15%. En Chile es donde le escupen. Ya. Sí. No, sí, lo entiendo, sí. Bueno, en fin. En fin. Otro tema importante son los sindicatos. Como aquí yo estuve en desacuerdo con el autor, porque el autor dice fundamentalmente que las asociaciones de personas en sindicatos o similares tienden a mejorar las condiciones de esos trabajadores en un determinado lugar. Pero yo estoy en desacuerdo con lo absoluta de esa afirmación, porque muchas veces me da la impresión de que los sindicatos terminan siendo pasando a llevar más allá de los beneficios razonables y perjudicando a la propia empresa o a todas las personas que son parte de la empresa por el gran poder que adquieren. Siento que le faltó un pedazo de análisis. Entiendo a lo que te refieres. Yo trataría de nuevo, verlo con el modelo que él presenta de poder y sistema y ver cómo el sindicato como un agente de poder afecta el sistema entero de la empresa. Sí, el punto es qué pasa cuando tiene mucho poder el sindicato. Claro, o más allá de lo razonable. Sí. El problema sería más allá de lo razonable. Porque a nivel histórico, sí, es más veces la empresa quien tiene más poder que el sindicato. Es complicado encontrar un equilibrio. Sí. Pero entiendo a qué te refieres. Sí, mi punto es, no estoy en desacuerdo con lo que el autor afirma, sino que considero que es incompleto. Te entiendo. Sí, sí me parece. En fin. Después empezamos a hablar de lo que son
los líderes y el liderazgo. ¿Quiénes son los actores que, como individuos, ejercen poder en el sistema? Los líderes de sindicato, en muchos lugares, como acá hablaban del jefe de la tribu, o los padres de familia. Tú me contabas mucho que cuando veías derecho chino, el jefe de la familia... Sí, en China se da una situación muy curiosa porque los abogados son mal vistos, por lo general, por una cuestión histórica, porque hace 500 años un emperador los sacó y no sé qué. Y las formas de solucionar los conflictos es a través de recurrir al viejo de la familia. Y si no puedes, al gobierno central. Entonces, es interesante cómo el liderazgo en esas culturas es muy importante. Pero acá lo que él pone de manera muy explícita, que si bien siempre hay un debate de que es la historia de los grandes hombres o es la historia de los sistemas, y él toca que siempre está en esas como dos opciones, él dice acá, he llegado a creer que el liderazgo y entender el liderazgo es central en entender cómo los cambios ocurren. Que viniendo de él me suena muy razonable. Porque sí, ver toda la historia como solo el juego de actores importantes y no ver todo lo que pasa abajo, me parece que es muy incompleta. La forma en que él acá lo define me parece muy correcta. De hecho, me gusta el acercamiento que hace y la crítica que hace a las personas que lo descartan. Dice, hay corrientes de pensamiento, tienden a ser más marxistas o por el estilo, que son muy colectivistas, en el sentido de que intentan descartar la importancia del individuo y exaltar la importancia de la colectividad. Por lo tanto, desconocen los liderazgos porque dicen que la comunidad es importante, no el líder. Y este autor es más omnicomprensivo. Dice, esto es un sistema complejo. Hay colectividades y hay líderes. Y los líderes son los que canalizan estas fuerzas de las mayorías. Es decir, no son excluyentes. Sí, y acá de hecho lo toca con las protestas. Cuando decía, claro, es muy práctico tener como una... Esto lo decía más que nada en el ejemplo de la primavera árabe. Como tenías estas marchas que se coordinaban porque había dentro de la marcha gente que coordinaba, que no eran los líderes, era una marcha sin líder, pero había gente que coordinaban y esa era una fuerza. Y al mismo tiempo, la falta de líder hacía difícil la negociación después de la marcha. Sí, de hecho me gustó bastante la precisión que hacía. Decía, ya, que tú tengas, por ejemplo, un partido o un grupo terrorista que no tenga una cabeza, lo hace difícil de eliminar. No puede ser Estados Unidos matar a Osama Bin Laden y que se acabe el grupo. Pero al mismo tiempo hace muy difícil que alguien pueda cerrar acuerdos con un grupo sin cabeza. Claro. No tienes cómo ganar la batalla y reconstruir. Claro. Sí, te puedes mantener peleando muy fácilmente, pero terminarla o cerrarla es difícil. Claro. Si vemos a la marcha, o si vemos a ese grupo como un sistema, la composición le da una fuerza que la hace indestructible, pero le da una debilidad que es incoordinable e innegociable. De hecho, los tipos de liderazgo son muy importantes a este respecto, porque cuando tú no tienes un liderazgo fuerte, es factible crear estos grupos multifacéticos. Pero cuando tú tienes un líder transformacional, es distinto. En esta parte, el autor, de hecho, se detiene mucho en distinguir tipos de liderazgo. A mí me llamó la atención el que él denominaba transformacional, que era estos líderes como Martin Luther King, Washington, que lo que hacen es como personificar un ideal y se vuelven más o menos míticos. Claro. Como que se obvia que Mandela tenía todas estas falencias humanas y se le ve como esta gran figura, como con valores muy altos, como... Claro, Gandhi también. Sí, Gandhi también. Entonces, esta generación de como liderazgo, como con sueños y valores mezclados, me llamó bastante la atención. Claro, porque
A y de diferencia- dónde vienen. Porque el autor decía, tienen raíces muy religiosas. Muchas veces eran, como tú decías hace unos minutos, líderes religiosos que después utilizaron esa retórica para su liderazgo más político. claro. Y es bien interesante porque unas cosas que toca mucho acá es que el trasfondo de las personas importa. Mm, De dónde venían estos líderes importa. Y veía, creo que era Singapur, ¿ya? donde, claro, que Singapur creo que tenía era un país más autocrático, pero tiene unos mejores gobernantes, porque si bien la mayoría de los dictadores o emperadores o como lo quieran llamar, son gente que llegó al poder por fuerza militar y su y su disciplina es militar y son militares, van a tener una sola mentalidad, o sea, solo un set de herramientas mentales para trabajar. En cambio, acá, con lo que pasaba en Singapur, creo que esta persona era un abogado, entonces tenía toda otra serie de herramientas para tratar los problemas. No era, la fuerza no era la solución para... Para todos los problemas. exacto, o por lo menos, como lo ponía acá, no era la forma en la que él pensaba. Mm. De hecho, también la educación que reciben cuando son pequeños es clave. Decía, hay muchos estudios que demuestran que una persona que tuvo viajes cuando era pequeño, buena educación, de hecho incluso una juventud difícil en algunos casos, generaba esta empatía como con el pueblo en general que los llevaba al liderazgo. Entonces los activistas tienen que ser llamados a buscar estas como características para ser buenos líderes. ¿Ya? Es fácil considerarse un ciudadano del mundo cuando uno ha explorado el mundo. Sí. Eh, el liderazgo un poquitito más aterrizado al activismo implica no solamente guiar gente, sino también ser capaz de generar puentes entre los que tú identificaste como los actores con poder y el sistema. Porque si uno utiliza este modo de pensar o acercamiento de poder y sistemas, que es el que propone el autor, tú vas a identificar varios actores relevantes con distintos niveles de poder. Y si tú quieres generar cambios positivos, tienes que saber cómo llegar a ellos. Y muchas veces no es la respuesta destituirlos, sacarlos, matarlos o algo así, sino más bien trabajar con ellos. Entonces el liderazgo para los activistas no es solamente llegar ellos mismos al poder, sino también saber construir un camino entre las distintas estrellas. Es importante pensar en qué resultado quieres. Mm, Y, de nuevo, un discurso positivo logra mucho más que uno negativo. Si tu activismo va a ser, vamos a remover a Pedro Soto de la silla bonita, es muy distinto a decir, voy a ir con Pedro Soto porque me va a ayudar a que todos tengamos sillas bonitas. sí. De hecho, en esta parte el libro habla incluso del humor. Dice Sí. que encapsular el mensaje con el tono adecuado puede producir muchísimo mejores resultados que un acercamiento muy violento. Claro, porque a veces a la persona en poder, o sea, no solo le importa la riqueza o el poder, a veces también es un tema de reputación, legado. Entender lo que quiere y ayudarlo a entender lo que quiere es muy útil. Y acá da un caso donde querían construir una carretera a través de Ah, sí me acuerdo, sí. lo que sería como el campo de una persona, y esta persona no quería. No, y más especial, era un líder como tribal. Era una Claro, persona muy importante. claro. Y lo que lograron hacer es que pudieron construir la carretera si es que el líder podía dar vueltas a su campo en helicóptero. De manera que todo el mundo lo viera. Porque para él lo importante era, sigo siendo una persona relevante en esta comunidad y que hayan puesto una carretera no me desvirtúa como líder. Claro, un tema de respeto. Mm, Un poco como en El Padrino, de muestra respeto. sí. Me gusta lo humano que es este acercamiento, porque si te fijas, todos los, todos los líderes y todas las personas tienen intereses. Y saber identificar cuáles son y ser capaces de entregarles a esas personas lo que tú quieres, te puede ayudar infinito para lograr los cambios positivos que tú quieres buscar.
Por eso, al principio del libro él hablaba de, tú tienes que tener curiosidad, humildad, ser una persona que reflexiona y tener múltiples perspectivas. Esas 4 cosas te van a permitir ser un buen negociador y finalmente conseguir lo que tú quieres de la manera más fácil. O sea, y que sea un ganar-ganar. Un juego sin suma cero. Creo que esa es la mejor traducción que se me ocurre. Sí, sí. Es importante recordar que este libro, insistimos por enésima vez, está enfocado a personas que quieren generar cambio. Entonces, esta última parte del libro es muy didáctica. Es muy... haga 1, 2, 3, 4 para lograr su cambio. Entonces, si ustedes están interesados en esta materia, les recomendamos comprar el libro y sobre todo acercarse a la tercera y cuarta parte del libro. En fin, 2 temas peliagudos. El hacer campañas y el hacer lobbies son 2 materias que el autor engloba en el tema de advocacy, que es como algo así como promocionar o apoyar, en la traducción literal. Él une todo esto, hacer lobby y hacer campaña, en esto de promocionar una idea. Y cómo existen diversas tácticas para lograr esto. Una de esas tácticas es, como decía antes, tú tienes que saber qué quieres obtener y tienes que saber qué quiere obtener la otra persona. Entonces, si es que tú quieres que se construya una carretera y la persona que es dueña del terreno no quiere que se construya, pero sabes que le importa su reputación, legado, dile, mira, Juan, vamos a construir la carretera a tu nombre. Sí, muchas veces el ego de las personas suele ser muy relevante. Esto me acuerda mucho un libro de negociaciones que leí una vez, donde se hablaba de los cisnes negros, que eran aquellos elementos en la negociación que estaban ocultos, que cuando tú los descubrías, eras capaz de ganar la negociación. Un ejemplo concreto es lo que tú acabas de decir. Una persona está negociando contigo la construcción de una carretera y se niega, no obstante el precio que le des. Pero de repente descubres que en realidad lo que a él le importa es el reconocimiento social, tú, cisne negro. Por lo tanto, tú le das ese elemento a la negociación y eres capaz de ganar la negociación. Lo mismo aquí. Tienes que estudiar a la otra persona para saber qué es lo que quiere. Ya. Y tácticas desde cooperación, educación, persuasión, litigación e incluso contestación son las que explora el autor. Y yo creo que lo más importante de esta parte y la enseñanza más clave del lobby en general es que necesitas conocer tus objetivos y qué puedes entregar y no. Reconocer que las personas que están al frente tuyo son personas humanas, hay que tratarlas como tales. Los activistas suelen ser súper prepotentes, intolerantes, faltas de respeto. Y persuadir generalmente intentando apelar al altruismo y al interés personal. Si tú haces eso, vas a lograr infinitos resultados en comparación con un acercamiento más violento de yo estoy mal, tú estás mal, yo estoy bien. Muchas reflexiones que han salido después de la victoria de la naranja humana, que es el presidente de Estados Unidos, tratan de enfocarse en cómo es que los demócratas fallaron en su mensaje, tanto para apelar a otros demócratas para que vayan a votar, pero también en no considerar a la persona que quería votar por este sujeto, que podía perfectamente pensar que él era una mala persona, pero era el candidato que me tocó. O que efectivamente, si eres alguien que estudió, ha trabajado toda su vida, y de repente no tienes trabajo, y no ves solución, y alguien te ofrece una solución, claramente vas a votar por él. Porque puede que esa persona sea racista, estúpido, pero a ti te importa tu familia. Y si tú tienes una familia que cuidar, vas a trabajar en lo que te ofrezcan. No es algo muy elevado, es algo muy natural. Cuidamos a nuestro grupo interno antes que nada. Y si eso significa trabajar en algo que no es muy bueno, la bondad no va a traer comida a la mesa. Yo siempre he dicho, te invito a pagar las cuentas con un abrazo.
Claro. No, pero eso trata esto de realmente ser humilde y ver a la otra persona como una persona. Es importante. Hay un autor que es a su vez, más que autor, es un inversionista famoso que se llama Charlie Munger, que habla de que uno tiene que tener distintos modelos mentales para acercarse al mundo, de todas las áreas del saber, y que saber aplicarlas en distintos lugares es muy importante. Y yo creo que lo que nos regala este libro es un modelo mental. Ujú. Es una forma de acercarse a la realidad y tratar ciertos temas y problemas. Y si es que tú eres capaz de entender el mundo que te rodea como un sistema complejo, con actores con poder, ese mapa mental, ese modelo mental, te va a permitir identificar realmente qué es lo que te rodea y cómo moverlo. Porque si no eres capaz de verlo de esa manera, muchas veces vas a quedar con puntos ciegos y vas a ver atacado a un eslabón débil de la cadena. Muchas veces recuerdo, en mi periodo universitario me tocó, yo estuve participando en varias fundaciones, ayudamos a muchas personas, y una de las personas que trabajó conmigo intentaba conseguir ciertos beneficios de carácter económico para nuestra fundación ante las autoridades de la universidad. Y lamentablemente esta persona no había identificado los jugadores relevantes. Por lo tanto, lo que en realidad estaba haciendo era un lobby con personas que no tomaban las decisiones y que por lo tanto no eran realmente relevantes, y por lo tanto fue muy difícil conseguir los auspicios para estos proyectos sociales que hicimos a través de ese camino. Tuvimos que reevaluar cuáles eran los jugadores importantes, cuál era el sistema y quiénes tenían poder. Y que quede claro que acá el autor es explícito en decir que es un trabajo identificar estas personas y también es un trabajo probar estrategias. Y me gusta mucho cómo lo ponía porque está de moda hablar de fail fast, falla rápido, equivócate harto. Pero no es un tema de hacer una lista, hacer una colección de errores. Lo importante, como lo ponía él, lo importante, como él lo ponía, es que si tú fallas, tienes que sacar un aprendizaje. Haz una colección de aprendizajes. Que eso es lo que tienes que cultivar, porque de ahí vas a sacar la idea ganadora. Sí. Y de la mano con lo que decía en la primera parte, para todos aquellos que no escuchan, escuchen el primer episodio. Con lo que decía la primera parte, el feedback, ojalá que sea rápido. Sí. Que sea súper rápido, de manera que tú seas capaz de identificar cuando las cosas están funcionando y cuando no. Y tener la humildad suficiente para reconocer que en periodos cortos los cambios muchas veces no pasan. Tienes que esperar 10, 15 años para ver los efectos. Y la ansiedad tiene que controlarse. Sí. Y acá él habla mucho de lo que son los insiders y outsiders. La gente que está dentro del grupo y fuera del grupo. Como, por ejemplo, imaginémonos que este podcast fuera un imperio. Me gustó la idea. Y si nosotros seguimos siendo las únicas personas que controlan este imperio y alguien quiere hacer que, digamos, donemos para una fundación, una táctica sería acercarse a alguno de nosotros dos y convencerlo de que donar es bueno. Entonces esa persona convencería al grupo. Por ejemplo, para poner el nombre, si alguien viene y me convence para que funde salvar a los ositos panda. Y yo llego acá y le digo a Santiago, vamos a salvar a los ositos panda. Y yo te digo, no, quiero salvar los pingüinos. Y ahí nos peleamos. ¿Ya? Y se acaba el podcast. Hablando en serio, es una táctica de insiders. Tú quieres influenciar al grupo desde adentro. La táctica de outsider desde afuera sería que despertemos un día y veamos en una noticia que nos están acusando de algo, que nos están acusando de negligencia por no salvar a los pingüinos y ositos panda. Sí. Esa es la táctica externa. El punto es, ¿cuál de las dos utilizar, no es cierto? Ambas sí se puede. Esa es la idea. Uno tiene que tener la madurez suficiente para aceptar de que ambos acercamientos pueden funcionar en cierta medida. Y no tenerle asco a
utilizar las redes de contacto y no tenerle asco a utilizar los medios de comunicación. No sé si han visto la película sobre Harvey Milk. Yo no la he visto todavía, ¿ya? Bien, bien buena, con Sean Penn. Sí, sí. Harvey Y Milk, entiendo que era un activista homosexual. es activista homosexual y también el primer homosexual en tener un cargo público en Estados Unidos. Ya. Y él hacía eso, de poner presión por ambos lados. Y en una de las escenas de la película él dice, yo soy un funcionario público, no puedo hacer esto, tú ahora eres un líder activista. Y le pasa el micrófono a uno de sus compañeros y le dice, lleva una marcha al Capitolio, ahora yo voy a tomar un taxi por el otro lado y llego allá. Ya. Pero hacía eso, ponía presión externa, pero también él negociaba internamente. Ya. Y uniendo todo al final, que es la típica forma de terminar este tipo de libro, que es la cuarta parte del libro, es cómo utilizar el acercamiento de poder y sistemas para hacer cambios. Y en esta parte el autor incluye ciertos elementos teóricos que no había incluido anteriormente, que es discutir sobre las teorías del cambio, Ujú. y dice en específico que este acercamiento es su teoría del cambio. Pero el tema aquí es cómo somos capaces nosotros de hacer cambio utilizando las herramientas y modelos mentales que te entrega este libro. Ujú. A mí me gusta mucho el modelo que entrega el libro. No sé si lo he dicho ya varias veces, Creo que lo hemos dicho muchas veces, pero no sí. importa ya. Pero dado lo complejo e interconectado que están las personas con sus trabajos, con sus familias, con las cosas que les importan, las que no les importan, los estados donde viven, es crucial tratar de entenderlo lo más posible, no solo para generar cambios, sino simplemente para entender dónde estás parado en el mundo. Me gustó también el final que propone el autor, porque muchos autores en diversos libros te entregan las respuestas. Te dicen, esto es lo que hay que hacer, esto es lo bueno, esta es la prescripción médica. Pero este autor utiliza un acercamiento distinto, que es que te plantea las preguntas. Me gustó porque te dice, estas son las preguntas que te tienes que hacer si tú quieres hacer un cambio. Solamente leyendo algunas de ellas, por ejemplo, ¿qué tipo de cambio estamos hablando? ¿Es un cambio en las instituciones? ¿Es un cambio formal, informal? ¿Es tal vez un cambio individual, sistémico? ¿Qué precedentes existen que podríamos aprender? ¿Cuáles son las personas que tienen mayor interés y dónde se paran? ¿Quiénes son o cuáles son los acercamientos que te permiten darle sentido a este cambio? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a intentar utilizar? ¿Y cómo vamos a ser capaces de aprender del impacto de nuestras acciones y cambios en el contexto? Si te fijas, te da herramientas concretas a través del cuestionamiento. Que yo siento que la educación muchas veces falta. Sí. Esto de enseñarle a las personas a hacer la pregunta correcta. Sí, de hecho, en unas cosas que hemos discutido antes, de que es muy dogmático, es tratar de solo entregar respuestas, es de demagogo, Ya. pretender que sabes todo y que traes todas las respuestas. La humildad es parte clave de este libro. Sí, y por eso las preguntas son lo más potente, porque no te encadenas a una respuesta, a una ideología que te va a sesgar a las posibilidades. Hay una falacia argumentativa, que se me olvidó el nombre ahora, pero consiste en hacer una pregunta que Que incluye la respuesta. no que incluye la respuesta, que es como que te diga, eso es, entonces deberíamos ahogar guaguas o tirarlas por un precipicio. No. La falacia consiste en que pretende que las dos opciones que da son las únicas opciones. Cuando en realidad pueden haber 20.000 opciones. Pero entrenarse para detectar eso. Porque
de nuevo, la falacia es un caso extremo, pero te puede pasar que hay una verdad que aceptamos como... Hay una idea, porque te puede pasar que hay una idea que aceptas como verdad y no la cuestionas, o te puede pasar que hay una pregunta que no la cuestionas, y siempre hay que cuestionar la pregunta. Ya. Y ya que dije eso, estas preguntas son muy buenas. Sí, son muy buenas, muy buenas. ¿Qué te pareció el libro? Es divertido porque partió muy bien, lo amaba con locura al principio. Después, creo que entre la parte 2 y 3 fue más larga. Creo que ahí todo avanzó un poco lento. Pero discutiéndolo acá, saco mucho provecho incluso de esa parte que no me gustó tanto como experiencia. Uh-huh. Creo que es un libro que no solo hay que leer, hay que digerir, porque tiene mucho valor, tiene mucha riqueza. Mira qué curioso, a mí me pasó algo muy similar. Partió como avión, partió muy bien. En la parte del medio el ritmo de la escritura es muy pobre, es lento, tedioso en ciertas partes, pero sigue siendo muy nutrido, muy bueno. Y ahora que tú muy bien lo dices, diciéndolo y compartiéndolo en voz alta, me genera mucho más valor que el solamente haberlo leído una vez. Y también hay un tema que yo sabía que existía esta idea de pensar en sistemas, Uh-huh. formalmente no lo había leído. Entonces para mí es un agrado leer a alguien que no solo plantea de piensa en sistemas, lo aplica y lo explora. Sí, sí. Si tuvieras que poner una nota del 1 al 10. Le voy a dar un 10 porque este es un libro que respeto mucho. Ya. Respeto la forma en que se acerca a las ideas. De hecho, este libro partió, por ejemplo, hablando un poco de los problemas económicos en cuanto a ideologías económicas. Como tienes, por un lado, las ideas neoliberales de maximizar las libertades del mercado, de regular todo, y él las comparaba con un autor surcoreano, que plantea más que nada la idea de que el Estado tiene un rol fuerte en la economía. Y este es un autor que es de hecho muy bueno, porque él da el caso de los tigres asiáticos, donde Uh-huh. efectivamente los estados habían tenido un rol en potenciar estas empresas. Después daba otro ejemplo más de modelo de economía, y lo que concluía era que la economía es complicada, que no hay un modelo que funcione a nivel universal, Uh-huh. que depende de las circunstancias, los jugadores. Y ahí es donde él saltaba a hablar de sistemas, donde las cosas son particulares y colectivas al mismo tiempo, y por eso son complicadas. No vas a tener como la bala de plata que va a resolver los problemas. Sí. Aprecio mucho esa disciplina intelectual, y algo que quiero copiar de verdad. Así que, dispara. ¿Con qué ideas te quieres quedar o cuál va a ser tu declaración final para este libro? Para mí, del 1 al 10, yo te diría un 8. Estoy un poquitito más crítico en cuanto a que la parte central del libro, es decir, las páginas intermedias, son sumamente lentas. Es decir, si no tienes resistencia de lectura, puedes abortar a mitad de camino. Y eso no lo hace un buen libro porque muchas veces pierdes el mensaje por la forma. Pero no obstante ello, es muy valioso. De hecho, con lo que conversamos un minuto, el haberlo conversado me extrajo mucho más valor que haberlo leído. De hecho, Siento que saqué mucho en limpio. Y por eso no le doy el 10, porque siento que falla en forma en muchas partes. No es que haya habido un solo episodio, sino que es bastante difícil. De hecho, lo comentamos cuando estuvimos leyéndolo en el proceso. Me da risa porque el mismo autor comenta su forma. Él dice, voy a partir con la parte fuerte para que no se aburran. Sí. Él parte con el punto más importante. Sí. De hecho, lo comentamos mientras lo leíamos. A lo largo de la semana yo te llamaba y te decía, mira, va lento. Me desentusiasmó un poco. Y solamente porque somos Mateo y queremos terminarlo, lo terminamos. Pero en verdad, hubiera sido muy tentador dejarlo a medio camino. Y yo entiendo que las personas que no tienen hábitos de lectura lo pueden terminar en la mitad del camino. Y
la invitación es a terminarlo, porque es muy valioso. Tengan fuerza de voluntad. En fin. ¿Para quién es el libro? Sí, ¿a quién recomendarlo, no? Cualquier persona que efectivamente sea activista. Sí. Más allá de eso, yo encuentro personas que trabajan en empresas estilo B, donde quieren cumplir un rol social, tienen que hacerlo. Cualquier persona que quiera emprender, encuentro que este es un muy buen modelo de análisis. Y también cualquier político. Sí, aunque yo no sé si siento que es tanto para políticos, sino para personas que trabajan con políticos. Sí. Sí, ¿no? Es que me imagino que también como político quieres tener... Sí. Porque acá el libro da muchos ejemplos de políticos y de activistas que pasaron a trabajar en política. Sí. En fin, y si tuvieras que quedarte con alguna parte que te haya llamado más la atención o que rescatas más. Bueno, la mencioné, que es la parte, ese pequeño diálogo económico que tiene. Esa es tu parte más fuerte. Sí, porque, de nuevo, yo estudié eso por varios años. Y ¿No lo viste nunca así? No, en la universidad, por desgracia, como dicen, they drink the Kool-Aid. Que es una forma de decir que se tragan todo el cuento, más allá de cualquier medida razonable de objetividad y de medición científica. Entonces, para mí, como alguien que estudió todas estas cosas de economía y que veía todas las fallas que contradecían lo que me hacían escribir en las pruebas, me gusta ver este acercamiento más completo e íntegro. Que la cosa es compleja, es particular y es general. Y encuentro que es un muy buen modelo. Más allá de eso, toda la parte que es de la ciudadanía activista. Porque ya pasó el punto donde podemos decir que alguien más lo vea, que alguien más se preocupe. Ahora, si nos importa, nos tenemos que preocupar. Yo quiero una ciclovía. Voy a tener que empezar a hacer campaña para tener una ciclovía. ¿Tú? A mí particularmente me gustó el estándar de humildad que propone en un principio. Me gustó también los tipos de poder. Esto del poder invisible lo encontré muy interesante. Para todos aquellos que nos escuchan, lo tratamos en el primer episodio. Así que yo diría que me quedo con esos dos elementos. Me gustan las conclusiones en sentido de preguntas y no prescripciones. Y con eso creo que me quedo tranquilo con cuáles son las partes que más me gustaron. Y con eso vamos a ir cerrando la grabación de este día. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayan tenido un muy buen año nuevo. Y esperemos que este sea un indicio de que el 2018 va a ser un muy buen año para el podcast. Y especialmente esperamos que este sea un muy buen año para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje. Para estar al día pueden seguirnos en las 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos. Los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor. Les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple Podcasts y Overcast si están en iPhone y Podbean y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien.